Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale, Cáncer? Si te interesa lo que es una lectura personal, lo que es en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, empezamos, mi cangrejito. La carta de la torre, corazón. Es una semana de cambios, Cáncer, cambios, tanto lo que es en la parte sentimental como también lo que es en la parte del trabajo, ¿vale? Pero muchos cambios. Yo lo que siento, Cáncer, o tú de repente quieres que una situación se resuelva, o puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy trabajando mucho para hacer un cambio en lo que es en la parte laboral, pero en toda esta historia, Cáncer, o no te entiendes con alguien, o una persona pues simplemente no te da el apoyo que tú estás buscando, mi cangrejito. Porque tenemos lo que es la carta de la torre, cariño, aquí. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio también. Te voy a sacar más signos. Me sale Libra, me sale Leo, otra vez Libra y Aries, corazón. Te enseño las cartitas, mi cangrejito. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Cáncer. Iniciales, cariño. La letra M o W, la letra B, la letra R, la letra C, la letra Q, la letra E, la letra S y la letra V. Cariño, te ha salido todo el abecedario. Muy bien. Vamos a ver, mi querido cangrejito, cómo están tus energías. Vamos a ver, mi querido cangrejito. Empezamos, corazón. La carta del 4 de copas, cariño, es como si estuvieras esperando una oportunidad o posiblemente que una persona reaccione o una persona se ponga lo que es en contacto contigo. Pero ¿sabes qué pasa, Cáncer? Mientras que tú estás esperando esa oportunidad, muchos de ustedes están dejando pasar oportunidades como empezar una nueva relación, un nuevo proyecto, un nuevo sueño. Siento, Cáncer, que tú podrías tener ya lo que es una pareja, estar lo que es en una relación, pero estás dejando pasar esto, Cáncer, porque en tu idea, en tu cabecita crees de repente que esta persona va a cambiar o que esta persona viene a tu vida otra vez, en tu cabecita, ¿vale, mi cangrejito? Todavía tienes como esa ilusión, me dicen. Vamos a ver, Cáncer, 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 Cáncer. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La carta del 10 de espadas. Y esto, cariño, es como una montaña rusa de emociones, porque muchas veces estás entusiasmado, entusiasmada, y otras veces estás deprimido y deprimida. Y siento, perdón, me toro. Es por el calor. Y siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros justo en este momento lo están pasando mal, porque tenemos la carta del 10 de espadas. ¿Por qué? Por estar esperando a ese chico o esa chica, mi cangrejito. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. Inclusive me atoro porque me emociono con tu lectura, Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué más me dicen? La carta también del caído. Es como que me dan a entender, como que en tu cabeza en algún momento piensas de que ya no va a existir un amor en tu vida. Como que en tu cabeza está en algún momento que dices, Richard, mi mundo se acabó. Estás en picada, Cáncer. Estás en picada. No puede ser así, mi cangrejito. Tienes que recuperar tu poder, ¿vale? Por eso que la carta de la torre significa también cambios. Fíjate muy bien en esta carta, Cáncer. Fíjate muy bien cómo está lo que es en caída, ¿ves? Está en caída, corazón. Entonces, tienes que tratar, mi cangrejito, de recuperarte, ¿vale, cariño? Recupérate. Vamos a continuar. A ver. Estás muy negativo, muy negativa, Cáncer. Eso es lo que yo veo. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. La carta también del Rey de Bastos. Y cierras con la carta del 10 de copas. No sé si decir si esto es un capricho o a lo mejor de repente me dice, Richard, esto es algo inexplicable. No puedo rehacer mi vida, no puedo apartarlo de mi mente, no puedo volver a empezar otra vez. Y lo más triste, Cáncer, es que
No es que tú seas feo, no es que tú seas fea, no es que a lo mejor de repente tú no agrades a los demás, no. O sea, eres una persona que tiene ese carisma, esa alegría, un poquito loquito, un poquito loquita, pero pudieras tener una relación, una oportunidad. Pero siento, Cáncer, que no te cuesta, cariño, te cuesta, corazón, te cuesta, mira, te cuesta, mi querido Cáncer. Mira las cartas, cariño, te cuesta. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, mi cangrejito, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Vamos a ver qué me dice en el tarot espiritual, cariño. La carta del 4 de espadas, la carta también del emperador, la carta también del 4 de bastos y cierras con la carta del 3 de copas. Yo siento que muchas veces vosotros dicen, Richard, ¿cuándo se va a enterar o cuándo se va a dar cuenta que nosotros dos estamos hechos el uno para el otro? Porque tú lo sientes como si fuera tu alma gemela, como si fuera tu llama gemela. Tú lo sientes muy espiritual, Cáncer, muy espiritual, ¿vale? Porque mira esta carta. ¿Lo ves? Es esto, corazón. Si tú te das cuenta, estos personajes son gemelos y detrás hay almas, hay espíritus, cariño. Entonces me están diciendo, tú lo sientes como algo muy fuerte para ti. Siento, mi querido Cáncer, que hay un grupo, quizás de repente todos, pero hay un grupo que dice, Richard, yo estoy luchando, yo estoy trato de conocer a una persona nueva, trato de repente de estar distraído, distraída, pero cuesta, Cáncer, cuesta, mira. Porque estás al costado de la carta del emperador. Te cuesta, ¿vale, cariño? El otro mensaje también, mi querido cangrejito, yo lo que estoy viendo aquí, para muchos de vosotros hay una persona que te interesa o hay una persona que está mostrando interés hacia ustedes. Cáncer. Pero yo siento, Cáncer, como que me dice Richard, no, todo el mundo me va a pagar mal, todo el mundo se va a portar igual, pues mejor lo voy a pasar. Va a ser una diversión. Cáncer, cariño. No te cierres, mi querido cangrejito, porque esta persona puede ser de repente la gran oportunidad que tú estás buscando. No te cierres, solamente esto, ¿vale? Porque yo siento que hay una persona que va a estar cortejándote, o ya hay una persona que te corteja, o hay una persona, Cáncer, que está entregado o entregada por ti. Siento esto. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Mi querido cangrejito, vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Cáncer, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del As de Espadas y cierras con la carta del 7 de Espadas. Entonces, Cáncer, aquí el problema no son ellos. Aquí el problema eres tú, Cáncer. Siento decirte esto. ¿Por qué, Richard? Porque yo siento, Cáncer, que llegan personas a tu vida, pero tú siento que por lo que te ha pasado no lo tomas como algo formal, lo tomas como una aventura, lo tomas simplemente como un juego más, Cáncer. Es esto. O posiblemente estás en una etapa en la cual no quieres compromiso y vas conociendo a Pepito, a Lupita, a Ana, a quien sea, cariño. Pero tu cabeza te cierra, como que me dicen, ahí está esa persona que te ama, ahí está esa mujer que te ama, pero tú no quieres ver, Cáncer. No quieres ver, ¿vale? Entonces, mi cangrejito, el problema no son ellos, el problema eres tú, Cáncer. Eres tú, ¿vale, cariño? Vamos a continuar, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me dicen el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer, que Dios universo me ayude, Cáncer, el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos, la carta también del 3 de Copas, la carta de la Emperatriz y cierras con la carta del Emperador. Alguien siempre te observa de una manera muy pasional, está muy entusiasmado, muy entusiasmada. Pero es una persona que en algún momento posiblemente tú has sentido como que se siente muy especial. Es esto. Como que en algún momento tú me dices, Richard, puede ser que tú ya has hablado de tus sentimientos, puede ser que tú ya has tenido algo con esta persona, pero siempre lo has notado como muy egocéntrico, como muy creído, muy creída, ¿vale? Como diciendo, Cáncer está loco y está loca por mí y pues Cáncer tiene que buscarme, Cáncer tiene que rogarme. Pero qué poco te conocen, Cáncer. Qué poco te conocen, corazón. Porque cangrejito, corazón, tú
tú puedes estar muy ilusionada, muy ilusionado, te puede gustar una persona, cariño, pero toda esa ansiedad te lo comes tú, cariño. No te gusta demostrar. No te gusta demostrar, Cáncer. Pero tú me dices, Richard, sí, hay una persona que habíamos tenido lo que es una historia, sabe lo que hay, sabe lo que siento, pero siempre como que juega al gato y al ratón. Siempre que a lo mejor de repente tú quieres dar un paso más, como que te detiene o simplemente busca lo que es excusas, cariño. Excusas. Yo siento, mi querido Cáncer, que esta persona está aguardando y puede ser que muchos de ustedes llevan una temporada en la cual me dice, Richard, no quiero seguir haciendo el papel de ridículo o de ridícula, no quiero decirle nada, te has mantenido en silencio, mi querido cangrejito. Y yo siento, corazón, que ellos están aguardando, están esperando, Cáncer, están viendo posiblemente cuál es el siguiente paso que tú vas a dar, mi cangrejito. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que tú lo amas. Siento que tú lo quieres. Pero tú me dices, Richard, no. De mi boca no va a salir, ¿vale? De mi boca no va a salir, me dice. Esto me pasó una vez a mí, mi querido cangrejito. Yo también soy Cáncer, ¿vale? Había una persona que tonteaba conmigo, todo, y al final pues simplemente tuvo que cambiar de trabajo. Y pues me dio mucha pena, lo saludé y le dije, mira, lo siento mucho por lo que ha pasado, lo que es en tu trabajo, ¿no? Porque ya no trabajaba conmigo. Entonces le dije, ¿quieres que te diga algo? Sí, siempre me gustaste, siempre estuve enamorado de ti, porque me lo preguntó, cariño, me lo preguntó, pero yo dije, no, te equivocas, porque así somos los Cáncer. Cuando alguien nos encara, vamos a suponer que a ti te gusta una persona, y esta persona te dice, tú estás enamorado de mí, ¿no? Tú vas a decir, no, yo no tengo nada por ti. Es una manera de protegerte que hacemos los cangrejitos, pero por dentro te gusta esta persona. Entonces, cuando se fue esta persona, yo le dije, sí, estuve siempre enamorado de ti, pero como ya no te voy a ver, pues ahora te lo digo. Ay, por Dios, mi querido cangrejito. Siento esto, Cáncer. Siento como que este chico o esta chica que está lidiando contigo es como que quiere más de ti. Quiere de repente que tú estés detrás, que tú estés insistiendo, que tú le saques de su zona de confort. Quiere de repente que tú ruegues, que tú lo llames. Noto esa energía, cariño, de este hombre, de esta mujer, ¿vale? Pero es cierto que a lo mejor tú me dices, Richard, ya sabe lo que hay, ya sabe lo que siento. No tengo por qué estar siempre repitiendo la misma cosa. Y yo te entiendo, Cáncer. Yo te entiendo en esa parte, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver mi cangrejito. Vale. A ver, ¿qué me dice en el tarot arcano? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer, que Dios universo me ayude, Cáncer. ¿Qué me dice el tarot arcano? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos, la carta también del rey de espadas, la carta del caballero de espadas y la carta del sol. Vale. Mi querido Cáncer, siempre existe una persona que no tiene contacto contigo, pero que siempre está pendiente de lo que tú cuelgas en las redes sociales. O si tú me dices, Richard, yo no tengo redes sociales, pero puede ser que tengas amigos o conocidos en común donde está esa persona, siempre está preguntando por ti, siempre. Algunas veces siento como que se porta algo celoso o celosa. Vamos a suponer que a lo mejor tú cuelgas una foto, puede ser que tú dejes un texto o una música y esta persona actúa, se pone celoso, se pone celosa. Pero como es una persona, te podría decir, muy mental, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire también, que son Libra, Géminis, Acuario, cariño, pues simplemente se pone lo que es una coraza, pero están ahí. Siempre están ahí, en plan cepa, cariño, en la sombra. Y tú lo sabes, Cáncer. Tú sabes que siempre te están vigilando, siempre te están observando. Pero, como es una persona muy mental, cangrejito, pueden tardar años, pueden tardar décadas. Y este hombre o esta mujer va a continuar con esa misma actitud. ¿Por qué? Porque mira, te observa, pero se pone una coraza, se pone de mal humor, se pone celoso, celosa, pero no dice nada. No dice nada, Cáncer, pero se pone de mal humor, ¿vale? Fíjate en esta carta. Esta persona, cariño, quiere saber de ti, quiere hablar, quiere comunicar, pero se pone una armadura, se pone una coraza aquí. Entonces, es un personaje, cariño, es un personaje que el orgullo le puede más.
le puede demasiado, o es una persona muy mental y posiblemente te está trabajando lo que es a la psicología, cáncer. A la psicología. No vaya a ser que esta persona, a lo mejor portándose de esta manera, va a pasar que tú le vas a extrañar más, que tú de repente vas a querer saber más de él o de ella. Te está trabajando a la psicología, mi querido cangrejito. Entonces, empieza a hacer un balance o analiza un poco cuál es su estrategia de esta energía, cariño. Vamos a continuar. Siento que alguien sabe cómo manipularte, siento que alguien sabe cómo manejarte, siento que alguien inclusive te conoce muy bien. ¿Por qué? Porque te ha estudiado todo este tiempo, cáncer. Conoce tus defectos, tus virtudes, conoce de repente cómo enfadarte, conoce de repente cómo hacer que tú te acerques más a él o a ella. Te ha estudiado, corazón. Siento que es muy mental. Vamos a ver los ángeles del amor. Los ángeles del amor, cáncer, los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos dice. Dice, relación kármica. Ya se conocían, cariño. Ya se conocían. Siento que tú me dices, Richard. ¿Será por eso, Richard, que me cuesta olvidar que hay una conexión muy especial entre nosotros? Sí, es porque vosotros de repente han sido en otra vida, cariño, pareja. Pero lo que también he sentido ahora mismo es como que hay una persona que te despierta curiosidad. No han hablado de los sentimientos. Puede ser que inclusive apenas se miran. A lo mejor de repente solamente se han dicho un hola, ¿cómo estás? Pero cada vez que tú pasas por el costado de él o de ella, sientes una energía, cáncer, como que te llama, como que te atrae. Y no entiendes por qué. Vuelvo a repetir, cáncer, muchos de vosotros no tienen lo que es una comunicación fluida. Muchos de vosotros ni se hablan, pero sin embargo, tú sientes algo. Tú sientes una conexión entre vosotros dos, que es muy inexplicable. Pero cariño, vosotros son relaciones kármicas. Ya se conocían en otra vida. Vamos a seguir, cariño. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Vamos a ver. Me dice, Consuelo, el arcángel Azrael, estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Especialmente, cáncer, para este grupo que te había comentado, que muchos de vosotros están de caída. Muchos de vosotros, cariño, sientes que tu mundo se te va. Sientes esto. Especialmente para ustedes, ¿vale, cáncer? Especialmente, porque me dice el arcángel, estoy contigo, tú no estás solo, tú no estás sola. Entonces, corazón, haz caso. Haz caso. Pide al arcángel Azrael o a tus seres de luz, a los seres de luz que tú confíes. Pídelo, porque te van a dar consuelo y te van a dar ese mensaje que tú estás buscando para tu evolución. Muy bien. Vamos a ver, mi querido cangrejito. Vamos a ver las características. ¿Qué me dice, vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, cáncer. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, cáncer, que Dios universo me ayude, cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, esta persona que tanto te gusta, posiblemente actualmente es tu amigo o es tu amiga, o de repente vosotros, cariño, tuvieron lo que es una historia, pero las cosas no funcionaron como tú pensabas, ¿vale? Pero lo tienes en tu recuerdo, cáncer. Vamos a ver. La carta del 7 de espadas, ten cuidado con información que te llega de afuera. Puede ser que no está lo que es en tu zona de confort, en tu casa, en tu pueblo. Puede ser que está lo que es en el extranjero. Te va a empezar a llegar mucha información, pero esa información es para desestabilizar tu armonía, mi querido cangrejito. La carta también del 2 de oros. O tú de repente lo has dicho a una persona que tiene que tomar lo que es una decisión, o posiblemente hay una persona que va a hablar contigo y te va a pedir que ya te centres y tomes lo que es una decisión. Tranquilamente esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello negro. Están en un lugar donde hace mucho viento o hace frío también. La carta de la emperatriz, hay una persona que te interesa, hay una persona que te gusta, pero o tú tienes pareja o esta persona tiene pareja, inclusive hijos. Siento que muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente estás esperando un hijo o vas a ser padre o vas a ser madre, cariño, pero es de una relación extramatrimonial.
Se fue esto de las manos, cariño, no supiste manejar bien esta situación y siento, mi querido cangrejito, que quizás de repente esto te tiene un poco deprimido o deprimida. O que simplemente cáncer, existe una persona que tiene familia, que tiene hijos, que siempre te está cortejando, ¿vale? Mi querido cangrejito. Muy bien, corazón. Dime si te ha gustado la lectura. Un besote, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.